Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano? Qué gusto saludarlos en una nueva emisión de Hashtag Polémica en Redes, un programa en verdad interesante, también mucho gusto y los saludo a quienes nos comienzan a seguir a través de Facebook, Facebook Live, por el canal 14 en nuestras diversas plataformas. No hay vuelta atrás ni tiempo que perder. La mano creativa y evolutiva del ser humano ha llegado a un punto de quiebre definitivo y que sin un cambio real, incluyente y activo, el cambio climático será la mayor amenaza medioambiental a la que se haya enfrentado la humanidad. La ONU afirma con contundencia que la Tierra está a 2 grados de hacer irreversible este cambio climático. Si esto sucede, se abrirían las puertas a una serie de problemas planetarios que podrían marcar el inicio de un periodo desastroso para la salud humana, el desarrollo social o la economía global. El Fondo Mundial para la Naturaleza alerta que el 68% de las emisiones globales las producen solo 10 países, entre ellos México, y que el cambio de temperatura actual está sucediendo en un espacio de tiempo muy corto por el aumento en la concentración de los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, metano, vapor de agua, ozono y óxido nitroso. Las redes sociales han sido un vehículo informativo necesario, importante para concientizarnos del gran reto que tenemos que enfrentar ante la amenaza del cambio climático. Voces, seguramente usted la ha escuchado, voces como la de la joven activista sueca Greta Thunberg, han generado eco en todo el mundo por la urgencia de tomar acciones y donde los gobiernos deben tomar la iniciativa carente de demagogia y solo promesas. Hoy nos acompaña en el estudio un grupo de especialistas que nos van a dar la oportunidad de entender en qué punto estamos de este problema, qué y quiénes deben y debemos de comprometernos y cómo padecer el mundo en este momento y cómo padece el mundo en este momento los efectos del cambio climático. Permítame presentarlos. De este lado de la mesa presento con mucho gusto a Rodrigo Fernández Borja. Él es coordinador de estrategia de comunicación sobre el cambio climático del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Bienvenido, muchas gracias, Rodrigo, un placer. Igualmente. A la doctora Liche Poma, ella es investigadora del Instituto de Ciencias Sociales de la UNAM. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. A mi lado izquierdo se encuentra la doctora Rosalía Ibarra Sarlat. Ella es también investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nuestra máxima casa de estudios. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, es un gusto. Y finalmente presento al doctor Andrés Ávila Ackerberg. Él es director ejecutivo de la Organización Política y Legislación Ambiental, POLEAC. Bienvenido, gracias por acompañarnos nuevamente. Un placer tenerlos, bienvenidos. Gracias. Me gustaría abrir el debate, el análisis sobre esto que ha venido sucediendo en los últimos días, en las últimas semanas, manifestaciones más intensas desde mi perspectiva. No es un problema nuevo, pero sí al menos se ha visto mayor activismo por parte de la ciudadanía global, muchos de ellos jóvenes, por fortuna, creo yo. Pero también, por ejemplo, en la última conferencias que se dieron en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, también fue uno de los temas centrales a debatir y a opinar. Me gustaría preguntarles de sus diversas trincheras, ¿cuál es su opinión? ¿En qué momento estamos, en pleno siglo XXI, año 2019, respecto al reto que significa el cambio climático? ¿Qué tanto nos debemos de preocupar al respecto? Si me lo permiten, primero las damas, iniciamos contigo, Aliche, Vale. posteriormente y abrimos la conversación. Sí, seguramente estamos en un punto de quiebra. 2018 en particular fue un año donde pudimos, los que estudiamos movimientos sociales, ver unos cambios importantes justamente en los movimientos climáticos. En realidad, el concepto de movimientos climáticos ya se daba desde hace más de una década. Ya había habido muchas marchas, normalmente acompañada en las fechas de las COPs, de las grandes reuniones internacionales, enmarcadas en movimiento antiglobalización.
Pero el 2018 fue, digamos, el comienzo de nuevos movimientos sociales que justo emergieron ese año. Fridays for Future, por ejemplo, es uno de esos movimientos. Es el movimiento de jóvenes que siguen el ejemplo de Greta Thunberg. Y también Extinction Rebellion, que empezó, por ejemplo, en Reino Unido, pero que también tiene en muchísimos países, incluido México, grupos activos. Claro. Entonces, por eso digo, fue un momento de cambio el 2018. 2019 ya hubo 3 huelgas climáticas. Y en la última semana de justicia climática, justamente entre 20 y 27 de septiembre, hubo más de 10 millones de personas en las calles de todo el mundo. Entonces, seguramente estamos viviendo algo que es nuevo. Podemos encontrar claramente patrones propios de los movimientos sociales que ya habíamos observado, que ya habíamos estudiado los analistas de movimientos sociales, pero también hay elementos novedosos. Entonces es un momento muy interesante y muy importante seguir estos movimientos. Estos movimientos novedosos, ¿qué es lo que imprimen precisamente estas diferencias? Por ejemplo, pueden ser las mismas nuevas tecnologías de la información, de la comunicación. Las nuevas tecnologías en realidad se están estudiando en los movimientos sociales desde hace muchos años. En realidad, la edad, es decir, que sean jóvenes activistas y jóvenes participantes, a veces muy jóvenes, como de 12, 14 años, sí, es un elemento novedoso y es un elemento que está destacando en esos movimientos. Y luego también una nueva oleada, si queremos, de ecologismo. También Extinction Rebellion pudo, digamos, incorporar, unir distintos tipos de demandas, distintos tipos también de repertorios de la protesta, que desde hace unos años no eran tan presentes en los movimientos sociales y ahí ahora se están dando. Entonces se ha ido, digamos, incorporando algunos repertorios que se daban más en conflictos socioambientales y que ahora se están, digamos, trasladando a las zonas urbanas y a los movimientos urbanos. Muy bien, gracias, doctora Aliche. Me gustaría escucharte, doctora Rosalía Ibarra, ¿en qué punto estamos? Pues estamos en un punto de una urgencia climática. Realmente ya estamos con los impactos del cambio climático al borde, o sea, impactos que ya son irreversibles. ¿Por qué? Porque justamente no ha funcionado el sistema jurídico desde el punto de vista internacional, porque las emisiones continúan a la alza. Ya tenemos la elevación del nivel del mar, cada vez más se incrementa. Tenemos el del hielo de los glaciares. No ha funcionado. Necesitamos hacer cambios drásticos, tomar acciones contundentes, cambiar el sistema económico, que justo es lo que nos ha llevado a este punto de quiebre, y jurídicamente no ha funcionado. De hecho, tenemos la Convención Marco de Naciones Unidas en Cambio Climático, que fue adoptada desde 1992. Tenemos ahora el Acuerdo de París 2015 y seguimos en un punto peor, porque las emisiones han aumentado. Entonces estamos ante una urgencia climática y claro que sí debemos preocuparnos. Tenemos que hacer cambios drásticos, legislativos, económicos y sociales sobre todo, porque necesitamos concientizar a más gente. Este movimiento social tiene su razón de ser porque la preocupación ya es latente y sobre todo para las futuras generaciones. Efectivamente su futuro está comprometido. Es por eso que los vemos que hoy se manifiestan, aun cuando ellos no han contribuido como generaciones fuertemente a este problema, pero desde luego los impactos los van a tener ellos con contundencia. Entonces, ¿en qué punto nos encontramos? En un punto crítico, donde tenemos que actuar ya, o sea, no nada más el gobierno, sino también sociedad. Todos. Claro, creo que acaba de decir algo importante, los aspectos jurídicos, porque no solo de discursos o de aspectos de buena voluntad vamos a revertir esto, pero los aspectos jurídicos o legislativos, como los comentas, se tienen que hacer en los dos órdenes, tanto en los órdenes globales, internacionales, pero también locales. Sí. ¿O hay uno que tú priorizarías? No, tiene que ser de las dos vías, internacional y también nacional, y luego bajar todavía muchísimo más, local. Las disposiciones vienen de arriba, efectivamente tenemos que bajarlas y es ahí donde tenemos que participar y además fomentar incluso la gobernanza, porque necesitamos parte de la sociedad. Los gobiernos tienen que actuar, tienen que hacer cambios y se requiere más que voluntad política. Claro. O sea, necesitamos establecer sistemas jurídicos duros, incluir a la industria, cambiar el sistema económico, pero no nada más con un discurso legislativo y político. Requerimos de instrumentos jurídicos fuertes, contundentes y que además impliquen sanciones. Claro. Porque he de comentarte que tan solo si nos vamos a nivel internacional, el mismo Acuerdo de París no establece sanciones, establece un mecanismo facilitador y cooperativo. Nada más, ¿qué es lo que te lleva? Pues a la buena voluntad de los estados, ¿no? Claro. Y nos quedamos en ese plano. Claro, muy cierto. Por favor, Rodrigo. Hola, pues lo que hemos visto es también una cuestión muy interesante, como bien menciona Liz, que tiene que ver con un reclamo generacional. O sea, desde
Los años 70 se había visto, digamos, un discurso y una proclama de la sociedad civil y de varios movimientos sobre la cuestión ambiental. Y luego en Río vemos cómo la sociedad civil, los grupos de los pueblos indígenas también tienen una voz importante. El Acuerdo París, digamos, fue después de la Organización de las Naciones Unidas, después de la posguerra, ha sido el acuerdo que más naciones han firmado. Entonces, debido a la trascendencia que tiene la crisis que estamos viendo a nivel climático. Entonces, las Naciones Unidas, en esta última cumbre que tuvimos, retoma la voz de los jóvenes, que no solamente Greta, digamos, que es la voz que logra dar o sobresalir de mayor forma, ¿no?, por la manera en que los movimientos europeos la retoman y demás, pero hay voces jóvenes en todo el mundo, impactaron incluso liderazgos de la Amazonía y de varios otros pueblos, incluso de México hay gente que ha hablado de manera importante desde esta nueva generación. Digamos que la más visual, ¿no?, pero no es la única. Claro, aquí lo interesante creo que también hay un tema de derechos generacionales, o sea, donde ellos están viendo que su futuro está siendo comprometido. Entonces creo que eso es algo muy interesante en la narrativa de este nuevo reclamo, ¿no? Vemos hasta los líderes mundiales, ¿no?, de las principales naciones hablando sobre estos liderazgos juveniles. ¿Qué cosas se están moviendo a partir de estas voces para que esto se retome por personas, por los principales líderes de naciones importantes, ¿no? Entonces, creo que desde ahí vale la pena retomar este esfuerzo. Desde el INEC, por ejemplo, nosotros estamos de acuerdo en que la parte de emergencia climática resalta, digamos, la crisis que estamos viendo en el momento. Pero al igual que con otros problemas como la violencia y demás, tenemos que pasar de la crisis y de la emergencia a la acción y a que se permee, digamos, en toda la cultura, porque estamos hablando de algo que ya va a permanecer, por lo menos como una constante en las próximas generaciones, desde donde estamos ahorita en el futuro. Entonces tenemos que hablar ya no tanto, porque aquí hay un tema en cuanto a narrativa, y el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, que antes se dedicaba más solo a las cuestiones técnicas, ha retomado también un papel sobre la importancia de las ciencias sociales, de la educación, de la filosofía y de cómo esto tiene que permear desde la parte del pensamiento también. Entonces, la emergencia, si no se traduce en acción, se desgasta como término. O sea, estamos muy de acuerdo ahorita en que tenemos que, en la coyuntura, seguir hablando, pero tenemos que pasar a cómo esto se traduce a todos los, digamos, a todo el pensamiento, digamos, porque es como, esto puede ser como un cisma del civilizatorio, ¿no? Claro, entonces, donde tenemos que ver cómo como reto lo incluimos en nuestra narrativa, en todas nuestras acciones. Muy bien. Permíteme, gracias Rodrigo, permíteme, Andrés, hacer una breve pausa para no interrumpirte, porque tenemos que hacer este corte muy breve. Regresamos con este tema muy interesante. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre este gran problema que actualmente padece la humanidad, el cambio climático. ¿Dónde estamos? ¿En qué punto nos encontramos? Me gustaría preguntarte, continuar con esta charla que iniciamos y ya escuchamos parte de las opiniones de nuestros invitados. Andrés, ¿qué opinas tú? Pues estamos en una situación crítica, como ya mencionaron, son muchos años de que el tema está en las negociaciones internacionales. A nivel global, las emisiones no han dejado de crecer, ¿no? Justo empezaron a decrecer un poco el año pasado, así como el agregado de las emisiones mundiales, la curva sigue ascendente, y uno de los primeros ajustes que tenemos que hacer es como planeta empezar a disminuir nuestras emisiones. Entonces es primer tache en nuestra tarea internacional. Estamos en una situación que ya se asocia el cambio climático con la seguridad nacional, por diferentes consecuencias que nos pueden llevar desde conflictos violentos hasta la pérdida de integridad territorial por el aumento del nivel del mar, inseguridad alimentaria, más desastres naturales y sus consecuencias, pérdidas económicas y humanas, afectaciones institucionales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso ya no es algo como para debatir o no debatir, lo estamos viendo y es tangible. La parte positiva dentro de lo que cabe es que tenemos un Acuerdo de París, dentro de lo que cabe, porque como bien decía Rodrigo, es un acuerdo que ya está ratificado por la mayoría de los países en este planeta. Sin embargo, como decía la doctora también, pues no tiene sanciones. O sea, si no cumples no pasa nada.
pero internacionalmente es muy difícil poner sanciones porque son muy costosas las sanciones, tanto en credibilidad como en gobernabilidad, etc. Entonces el reto aquí es hacer que a los países en general les convenga más hacerlo que no hacerlo. Y de hecho también hay información muy interesante en ese sentido, y cito también al Instituto Nacional de Ecología por su sexta comunicación. A México le costaría cumplir con sus metas del Acuerdo de París 126,000 millones de dólares. Y le costaría 143,000 el no hacerlo. Es decir, nos sale más barato hacer y cumplir que no hacerlo. Son 17,000 millones de dólares de ahorro. Entonces, aunque no seas una persona que crea en el tema, es un asunto de costo-beneficio y ahí sí las cuentas son muy claras. Claro. A ver, coinciden todos en que es una urgencia, estamos en un momento crítico. Me gustaría preguntarles, a ver si coinciden, ¿cuándo inició el cambio climático? Es decir, ¿cuándo comenzó a darse, qué fecha o qué periodo comenzamos el ser humano a convertir nuestro medio ambiente hacia un problema? Esa primera pregunta. Para poder entender, porque los jóvenes, y bueno, también muchos adultos, obviamente no entendemos a veces cómo se fue trabajando esta parte. ¿Fue la revolución industrial? ¿Qué fue el punto de partida desde su perspectiva? Alicia. Bueno, se pueden leer distintas opiniones, pero yo creo que la revolución industrial es un punto de partida donde la mayoría de los investigadores está de acuerdo. Y luego, claramente, con el avance tecnológico hemos acelerado, digamos, nuestra capacidad de tener un impacto en el medio ambiente, en el planeta. Y entonces, claramente, las últimas décadas se ha acelerado muchísimo. Pero yo, como estudio movimientos sociales, por ejemplo, hay ciertos libros clásicos del movimiento ecologista que ya en los años 60 se estaba denunciando exactamente lo mismo de lo que está pasando ahora, relacionados con contaminantes, con el problema de pesticidas, con las afectaciones en la salud, etc. Entonces, en realidad, llevamos 4 o 5 décadas, por lo menos, que sabemos perfectamente lo que iba a pasar. Y ahora ya está pasando. Ahora está siendo más tangible los problemas. Es que ya las está causas. acá. Ya está acá. Como Ya está dice el acá. reporte especial del IPCC, el último que salió hace un año justamente, el 8 de octubre de 2018, ya vivimos un cambio climático, un calentamiento climático de 1 grado centígrado global. Exactamente. Entonces ya está acá. ¿Coinciden en ese punto de partida? Sí, por supuesto. Sí, totalmente. Sí, nosotros pasamos una barrera que fue finales del año anterior de tantas partículas en la atmósfera, digamos, de CO2, lo cual implicó, digamos, pasar un umbral donde ya estamos casi un punto arriba, digamos, 1 grado arriba, comparando con el periodo preindustrial, digamos, que es como, cuando hablamos de cambio climático tenemos que hablar de periodos largos, como de 30 años, en donde se ve una constante, ¿no? Una cosa es el estado del tiempo, como decimos, que hoy puede llover, mañana hace calor, pero eso no lo podemos confundir con cuando se habla de cambio climático, estamos hablando de periodos por lo menos de 30 años, en donde se ve una constante. Entonces, eso es lo que Alicia acaba de mencionar, sobre que hay un consenso que desde la época, digamos, de la revolución industrial para acá se empezó a acelerar con todas las energías, con todos los hidrocarburos y con toda la explotación, digamos, del carbón como materia prima para mover el mundo, para mover el planeta, para mover nuestra producción, para mover nuestro consumo. En realidad estamos en un problema que tiene que ver con nuestra economía y la forma en cómo abastecemos de bienes y servicios a todos. Ha sido una época de grandes beneficios, digamos, a la humanidad en cuanto a salud, ¿no? En cuanto al promedio de vida, de cuántos años ha vivido, ha aumentado, ¿no? En la población en general, del transporte, de la tecnología, pero todo esto ha tenido costos, ¿no? Y esos costos tienen que ver mucho con la forma en que hemos abastecido esa tecnología a partir de todo lo que tiene que ver con materia fósil, ¿no? Con combustibles fósiles. Entonces, hemos extraído lo que está debajo del subsuelo para llevarlo también a la atmósfera y hemos contaminado de esa forma. No decimos que haya sido consciente, o sea, en muchas formas, ¿no? Tal vez después sí hay grandes áreas de la industria y demás que en eso han basado, ¿no? Incluso gobiernos han basado en sus economías. Entonces, transitar de esas economías hacia energías, digamos, limpias, pues tampoco es como que podamos cambiar la economía de un día a otro. Pero aquí es donde tenemos que hablar que esto implica una labor de todos los sectores y es un cambio que sí importa el cambio personal, pero aquí solo hablamos de cambio de paradigmas a una escala mayor, si no, no se van a lograr las metas. Claro.
Claro. ¿Qué opinas de ese lado? Sí, bueno, sí, comentar efectivamente todo esto viene de la época de la Revolución Industrial, pero pues bueno, ya se habían empezado a hacer justo algunas investigaciones de cómo se estaba impactando nuestras actividades antropogénicas justamente a esta variación climática. Cuando empieza toda esta revolución industrial, todo se empieza a mecanizar, empezamos a buscar más fuentes de energía, obviamente vienen las fuentes fósiles, pero estábamos en una época, como se conoce, una época de inocencia ambiental. O sea, la llamamos así porque no teníamos idea de cómo estaban impactando nuestras actividades. Empiezan a venir estudios y entonces, oh sorpresa, ¿no? Efectivamente estamos impactando, entonces tenemos esa capacidad incluso el ser humano de hacer cambios incluso hasta geológicos. Entonces empiezan a venir estos cambios, pero empezamos a ver que nuestras actividades, todo esto que viene con la revolución industrial, las fuentes energéticas, empieza el consumo en masa, la producción en masa, y eso se traduce además con que no habíamos internalizado justamente todas estas externalidades negativas. ¿A qué me refiero? Que todos nuestros impactos ambientales, nuestros impactos de nuestras actividades generan un impacto ambiental, pero no lo habíamos contemplado. Es decir, por eso no lo habíamos internalizado. Claro. Y eso justamente ahora tenemos el costo ambiental, ¿no? De todas nuestras actividades y que no habíamos tomado en cuenta justamente estos impactos, ¿no? Y es lo que se conoce como el gran fallo del mercado. Y es al punto al que nosotros nos encontramos. Por eso se habla de que hay que cambiar el sistema económico porque nos puso en este punto de quiebre, que no habíamos contemplado cómo estaban impactando y a qué punto iban a impactar nuestras actividades antropogénicas, ¿no? Claro, el deseo del ser humano de crear mayores beneficios, mayores dividendos, sobre todo en la parte económica, ha generado algunos aspectos, quizá mucha desigualdad, pero también afectaciones en el medio ambiente. Sí, de hecho, esto de la revolución industrial también explica mucho de la actitud de los países en las negociaciones internacionales, porque ¿dónde empezó esta revolución? Los países desarrollados, que gracias a que empezaron antes a usar los combustibles fósiles, pues su nivel de desarrollo empezó en una situación con más ventajas, ¿no? Entonces ahora en las negociaciones un tema que se debate mucho es la responsabilidad histórica del problema, o sea, ¿quién lleva más años contribuyendo con el problema? Claro. Y la batalla ideológica, política, está entre los países desarrollados que dicen es que yo ya estoy empezando mi transición energética, ya estoy la tecnología cambiándola, ya estoy hacia neutralidad en cuanto a emisiones, y los países en desarrollo dicen, bueno, primero deja que nosotros lleguemos al nivel de desarrollo que tú tienes y después empezamos a hacer esta conversión. ¿Y qué dicen los desarrollados? Pues el asunto es que si tú te das el lujo de llevar al nivel que yo estoy, ya no va a haber planeta, ¿no? Me dice, sí, pero el problema lo causaste tú. Entonces hay un principio que está más o menos siendo trascendido, que es el de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que todos tenemos responsabilidades, pero uno más que otros de acuerdo con su responsabilidad histórica. El Acuerdo de París, esa es la novedad, que ahora sí todos los países tienen compromisos de reducción de emisiones y de adaptación, nada más que los de los países desarrollados son reducciones en términos absolutos, y los de países en desarrollo son sobre tendencias. Pero ahí viene, por eso la pregunta es muy interesante, porque desde el inicio es lo que marca la responsabilidad actual. Claro. Incluido esa responsabilidad o ese compromiso de países como Estados Unidos, China, Rusia. Y ¿no? es el debate China-Estados Unidos, ¿no? Que no China dice, tenemos 300 millones de pobres, somos pobres, no me pidas que me comporte como rico si yo no soy rico. Y Estados Unidos, pero no puedo dar el lujo de que China siga emitiendo. Entonces el debate es complicado, ¿no? Por eso no se ha llegado porque una cosa es el crecimiento económico y otra cosa es la cantidad, por ejemplo, de una desigualdad social, la cantidad de pobres, entre otros aspectos. Sí, por ejemplo, en todo este tema, el debate, por ejemplo, se escribió también esta cuestión de los límites del crecimiento, ¿no? También desde los 80, la Agenda 21, y luego vino el Río. Pero el tema del clima, a diferencia, por ejemplo, hay 3 grandes agendas o convenciones que tienen que ver con el cambio climático, otro tiene que ver con biodiversidad, otro tiene que ver con desertificación, que digamos que son como 3 temas donde se veía, digamos, el impacto, digamos, ambiental a gran escala a nivel planetario. El tema del clima, el cambio climático, es que nos va a afectar, es un tema planetario, porque lo que se hizo hace 20 años ahorita está causando consecuencias. O sea, el CO2 tiene una vida más larga, digamos. Entonces, tenemos que estar pensando que lo que ahorita se deje de disminuir va a dejar de afectar en unos... Varía, ¿no? No es así como tan... Pero sí, hay otros que se llaman contaminantes climáticos de vida corta, que también tienen que ver con
cambios, por ejemplo, en vectores, en muchas de las enfermedades y cuestiones de salud que tienen impacto en la población y sobre todo en la más pobre y la más vulnerable. Claro. Entonces, estamos pensando en levantar digamos, la calidad de vida, sobre todo, y hacer una vida más digna, sobre todo las poblaciones más vulnerables, pues se tiene que meter la variable climática, sin duda. Eso es urgente. Y la adaptación es local. Claro, El claro. problema es global, pero la adaptación es local. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y México, en ese sentido, tiene que trabajar muy fuerte en el tema de adaptación. Sí. Permítame hacer una pausa porque me parece que estás tocando un tema relevante, ¿no? ¿Cómo tenemos que empezar, más allá de las acciones de los gobiernos, que creo que también es prioritaria y muy importante, pero también podemos empezar cambiando los hábitos nosotros? ¿Cuáles son esos hábitos que fuera de modas, sí contribuyen realmente a revertir los cambios climáticos, ¿no? El cambio climático que estamos viviendo. Permítame hacer una brevísima pausa y regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros. En este momento se está subiendo ya a nuestra cuenta de Twitter, @canal14mx, la siguiente pregunta, donde le invitamos a que participe. ¿Cómo podemos disminuir el calentamiento global? Ahí viene una serie de alternativas. Nos gustaría saber qué opina, por cuál vota usted. Gracias por participar. Continuamos con este análisis, este diálogo. Pusiste un tema importante, Rodrigo Fernández, y me gustaría que todos opináramos al respecto sobre qué es lo que tenemos que hacer nosotros como sociedad. Platicábamos antes del corte algo que me pareció muy interesante y yo le preguntaba a la doctora Alicia Poma si es vegetariana. Ella me dice que sí lo es y yo le pregunté eso cuánto o cómo, más allá de su aspecto personal, cómo contribuye a revertir el cambio climático, y me decía que mucho. Me gustaría que nos explicaras esta parte, esta postura y estas diferenciaciones entre lo colectivo y lo individual, y después escuchamos al resto de nuestros invitados. Sí, muchas gracias. Es que frente a las decisiones individuales de cada uno, puede haber muchísimas razones, que son valores, que son biografía, creencias, etc. Y luego, claramente, uno va también conociendo cómo está impactando. En realidad, en el tema de cambio climático, una palabra clave es la huella ecológica. Es decir, el impacto que tenemos todos, seres humanos, de manera diferenciadas, como decía el colega con los países, sobre el planeta. Entonces, todo en realidad lo que consumimos, la manera como nos desplazamos, todo lo que hacemos, que compramos, etcétera, influye de alguna manera, tiene un impacto en el medio ambiente. Claro que eso no significa que hay luego que sentirse culpable por vivir, porque ese es uno de los problemas grandes que tenemos los investigadores sociales que trabajamos cambio climático, que se está generando una culpa individual que luego lleva a la no respuesta al cambio climático y a la negación. Ya no quiero saber nada de eso porque ya me siento culpable, entonces ya no puedo disfrutar de la vida. Y no tenemos absolutamente que llegar a eso. Tenemos que estar conscientes de nuestro impacto, pero tenemos que estar también conscientes que no solo somos nosotros, es todo el sistema que nos rodea. Entonces, está muy bien que cada uno elija, ¿no? Por ejemplo, dejar de comer carne o comerla 2 veces a la semana, o tener otros tipos de comportamientos proambientales, usar más la bicicleta, ir a pie, usar el transporte público, todo eso ayuda. Pero también tenemos que ser conscientes que eso se va a hacer, digamos, se va a solucionar el cambio climático de manera colectiva. Y colectiva significa, bueno, por eso son tan importantes los movimientos climáticos de ahora, y es por eso son tan importantes la participación de los jóvenes y muy jóvenes. Porque a pesar que todavía los informes y los reportes del IPCC hablan de cambios actitudinales, es decir, más centrados en la acción individual, lo que tenemos que hacer son cambios culturales y sociales, a nivel de sociedades. Y claro, cada sociedad de manera también diferenciada, y además en cada sociedad hay personas y grupos sociales que tienen un impacto más fuerte y otros que menos. Entonces habrá ahí que actuar de manera diferencial, de manera local, de manera, digamos, específica y idealmente voluntaria. Es decir, si no queremos que para solucionar el cambio climático haya medidas autoritarias, tenemos que llegar todo a través del diálogo a encontrar soluciones donde todos podemos estar mejor, teniendo un impacto en el planeta menor. Claro, Eso es un poco. ¿Qué opinan de este lado?
La verdad es que podemos hacer muchas cosas. Efectivamente, como comenta Alicia, pues de hecho se les invita, ¿no?, a la audiencia que calculen su huella, la huella de CO2 y la huella hídrica, porque necesita la gente saber, ¿no?, exacto cuál es el impacto. No tenemos un impacto cero en nuestras actividades. O sea, ya el hecho de vivir, pues ya impactamos al medio ambiente, ¿no? Pero lo que necesitamos hacer es concientizar, educarnos, difundir. Es algo que podemos hacer de manera individual todos, y también contribuir con la eficiencia energética. ¿A qué me refiero? Porque si bien estamos hablando y se viene en el discurso que para hacer frente al cambio climático necesitamos una transición energética hacia fuentes renovables, pero la parte medular de todo esto es trabajar con la eficiencia energética, porque si incluso vamos a satisfacer esta demanda energética con todo lo que implican nuestras actividades ahora con fuentes renovables, las fuentes renovables también tienen límites, porque también se nos va a acabar la materia prima y se nos va a terminar el espacio incluso para las fuentes renovables. Entonces tenemos que trabajar con la eficiencia energética, y uno en lo individual, ¿cómo lo podemos hacer? Efectivamente, ya decíamos, apagar la luz, no estar conectado todo el tiempo con nuestro, o sea, ¿queremos energía para qué? ¿Para estar en el Facebook, por ejemplo? O sea, necesitamos la energía para cosas más vitales, en ese sentido, ¿no? Necesitamos utilizar, ya decíamos, menos el automóvil, necesitamos como implementar muchas y una cantidad de acciones. Nosotros incluso como consumidores también debemos ser responsables, porque también, ¿dónde utilizamos los recursos? En la producción. Pero si hay producción, si hay bienes, es porque también hay demanda por parte de nosotros. Entonces nosotros podemos contribuir justamente a bajar esa demanda, disminuir nuestro consumo con cosas que no son básicas. Sin embargo, esta parte es compleja, porque efectivamente somos parte de un sistema, somos parte de un marketing que todo el tiempo nos bombardea, compra para que seas incluso mejor persona, cuando ese no es el punto. Claro. Pero desafortunadamente el sistema te va empujando, y a veces la gente inconscientemente consume, cuando realmente son cosas que ya son innecesarias. Claro. Pero todo el materialismo que implica utilización de recursos y utilización de energía. Entonces, en esa parte nosotros podemos contribuir, bajar nuestro consumo, realmente cosas que no necesitamos, justamente a bajar el consumo de carne, que eso, bien dice, nos va a llevar a un cambio de cultura, pero ir bajando el consumo, ¿no? Cuidar el agua, por ejemplo, ¿no? Ya decíamos, ¿no?, ir esas actividades mínimas, de ir al supermercado con la bolsa de tela y no utilizar las bolsas de plástico, son actividades mínimas, pero que entre uno y uno podemos ayudar muchísimo. Claro, muchísimo. Ejemplos muy interesantes los que comentas. Rosalía, por favor. Ya me cambiaste el nombre. No, acaba de participar Rosalía. Por favor, Andrés. Gracias, Doctor gracias. Andrés. No. Es digo, su turno. Con todo respeto a la doctora. Hay mucho que hacer. Digo, idealmente, estrictamente teórico, diría, cambiemos el modo de producción, ¿no? Y coincido con todos, esta manera en que producimos y consumimos no es sustentable, no hay para todos, y estamos creciendo como sistema en un espacio que tiene límites, como decía Rodrigo, y esto se ha estudiado desde hace muchos años. Bueno, eso creo que es lo primero que hay que poner en la mesa. Asumiendo que es tan complicado, aunque no necesariamente imposible, pero tomará muchos años, hay una serie de acciones que, además de las que ya citaron, pues los mismos países han puesto en sus compromisos, por ejemplo, el Acuerdo de París, que puede ir bajando a nivel más individuo, ¿no? Uno que lo citaban es menos uso de lo motorizado, ¿no? Transportarnos de manera no motorizada, es decir, con bicicleta, caminando, y eso implicaría estar más cerca de todo, ¿no? O sea, también los modelos de desarrollo urbano tendrían que ser que evites distancias largas, más trabajo, por ejemplo, desde la casa, para que no te tengas que mover, que tu escuela esté cerca, que la tienda esté cerca. Eso es una forma que también se ha estudiado bastante, se llama desarrollo orientado al transporte. Eficiencia energética siempre es una variable. La forma en que construimos la vivienda, que dé más hacia el sol, para que entonces la energía sea mejor usada, etcétera. Hay muchas maneras ahí. Otra cuestión muy importante que se hace en México y se conoce poco es el manejo forestal sustentable de las comunidades. Tenemos muchísimos casos exitosos en México de comunidades que hacen un buen uso de los bienes comunes, que de manera comunitaria cuidan sus bosques, los explotan de manera sustentable, y no solo tiene este beneficio en cuanto a la reducción de emisiones por la absorción de gas de efecto invernadero en el crecimiento de los bosques, sino también tiene beneficios sociales y económicos, dan empleo, dan servicios de educación, de salud, a veces hay cooperativas. Esos son ejemplos que se habla poco, pero hay que motivarlos y hay que empujarlos. Otro asunto importante, por ejemplo, es el sistema de áreas naturales protegidas, que se habla poco de ellos, pero finalmente, sin tener ecosistemas sanos,
nuestras maneras de hacer frente a las consecuencias del cambio climático van a ser más rezagadas. Tenemos ecosistemas sanos, los huracanes pegan menos fuerte, las sequías pegan menos fuerte, la captura de agua pues, se mantiene. Entonces hay muchas formas de hacer desde las ciudades, desde el campo, y creo que también es como haciéndole caso a los jóvenes que ahora están demandando atenciones, empujémoslos a que también se dediquen a esto, ¿no? Apoyemos la investigación en este sentido, que desde la primaria, secundaria, la universidad haya más carreras. Estaba platicando con la doctora que tiene un diplomado sobre cambio climático. Qué bueno. Aquí no es de que, ay, no, esto es mío. Entre más seamos, mejor, ¿no? Todos creo que tenemos algo que aportar a este esfuerzo. Sí, es un compromiso global, ¿no? Ahí quisiera retomar algo que yo creo que la base de la demanda de los jóvenes también, que tiene que ver los jóvenes diciendo, pues escuchen a la ciencia. A ver, hagamos participación social, apoyemos a las comunidades, pero con conocimiento atrás, ¿no? O sea, un tema tan complejo como el cambio climático requiere la unión entre la ciencia, entre la academia, para generar políticas públicas, para poder llevar a cabo con la industria y con todos los otros sectores, con el sector social, cómo mejoramos, por ejemplo, el manejo integrado del territorio, el ordenamiento ecológico. O sea, comprar productos, si vamos a comer pescado, pues que venga de pesca sustentable. Si vamos a comprar cuestiones forestales, productos, que veamos que de dónde vienen, cómo provienen. O sea, todos somos corresponsables de nuestro medio ambiente. El medio ambiente como un espacio público, como un espacio común, los océanos. ¿Cómo planeamos un turismo? Pues un turismo responsable. Y eso también implica una relación personal y de nuestra familia y nuestro entorno mucho más sensible al impacto que tenga todo lo que hacemos. Cómo llegamos, cómo observamos, qué consumimos. Nosotros como entes citadinos, todo viene, el principal reto que vamos a tener en la humanidad es que la mayoría vamos a vivir ya en ciudades. Ya vivimos y esa es la tendencia. Entonces, tenemos que pensar mucho en una economía circular, donde pensemos en que todo lo que consumimos tiene un impacto, digamos, en toda la cadena de suministro, de todo lo que hacemos, desde el agua, el aire. El aire no es un bien tampoco infinito, donde no hay consecuencias. Lo que pasa en el clima en las ciudades también tiene que ver con el cambio climático y con la salud de las personas y de los ecosistemas. Si nosotros conservamos nuestros ecosistemas y los manejamos de manera responsable, desde los humedales en las costas, los océanos, los arrecifes, esos ya se están viendo consecuencias innegables que tienen que ver con el cambio climático. Claro, claro. No, y además creo que tiene que haber un sistema muy bien desarrollado de comunicación, porque hay mucha gente que se queda sin este acceso informativo y no sabe cómo obrar al respecto cuando enfrentan, de repente ven los ríos contaminados, ¿no? Por ejemplo, y dicen, pues es que acaban de haber una empresa cerca de nuestra localidad y hace pocos meses era transparente, entonces pues ya se tienen que... ¿Puedo comentarte algo más? Sí. Nosotros hicimos una campaña y queremos seguir de poder hablar de las cosas en positivo. Como bien mencionó Andrés, hay que pensar que esto es una oportunidad para los jóvenes para desarrollarse. Si vas a estudiar desde un contador, un arquitecto, un biólogo, cualquier carrera tiene que ver con medio ambiente. Todas. Claro. Entonces, lo que estamos nosotros desde el INEC también visibilizando es qué está haciendo desde un pequeño agricultor en Veracruz para poder salvar, por ejemplo, con un enfoque de género y trabajar en cuestión de polinizadores. ¿Qué está haciendo gente ONGs en Puerto Morelos y en Quintana Roo rescatando y restaurando arrecifes? Claro. ¿Qué está haciendo la ciencia entre energías renovables, por ejemplo, en el norte contra la energía? Somos de los países con mayor capacidad de energía solar del planeta y podemos aprovecharlo y eso pues se pueden abastecer muchísimos de los centros urbanos. Pues en fin, hay mucho de gente y de mexicanos que está arriesgando la vida y que está poniendo todo por esto. Pues ahí está una invitación a las universidades para que en todos los planes de estudio, desde la primaria hasta maestría, siempre existe una materia que involucre esta concientización, ¿no? No solo las que se dedican a ello en la actualidad. Vamos a hacer una brevísima pausa, regresamos. Quiero preguntarles qué pasa si no actuamos y si no cambiamos. ¿Qué pasaría? ¿Hacia dónde llegaríamos? ¿Cuáles serían estas circunstancias catastróficas de las cuales estamos hablando? Regresamos. Estamos llegando a la parte final ya de este interesantísimo programa y bueno, pues me gustaría preguntarles qué pasaría si nosotros no logramos revertir este tipo de
circunstancias, nuestros hábitos, también la parte gubernamental, hacia dónde nos dirigiríamos. Ya vimos que es irreversible, pero sabemos que todavía puede llegar catástrofes todavía más contundentes y difíciles pues de revertir, no solo revertir, sino también unas afectaciones mayúsculas. ¿Qué pasaría si no hacemos estos cambios ya urgentes? Pues, ¿empiezo? Empezamos así. Sí. Okay. Yo retomaría las palabras de la directora general del INEC, de la doctora Amparo Martínez Arroyo, porque ella lo que dice, y me gusta mucho meterlo por ahí, es el cambio climático viene a exacerbar los problemas que ya tenemos como humanidad. O sea, si hay pobreza y le metes 1.5 grados más, los problemas van a ser mucho más graves para las personas más pobres. Si los problemas de migración son graves ahorita, y ya estamos viendo fenómenos migratorios que tienen que ver con el clima, hay guerras que se pueden detonar por grandes sequías provocadas por el cambio climático. Claro. Lo mismo es en lo que tú quieras. Si hay una devaluación y hay problemas económicos, digamos que decimos no tienen nada que ver con la naturaleza, por supuesto que esto va a exacerbar las condiciones de violencia y otros problemas que ya estamos viendo. Entonces, yo creo que por ahí hay que empezar a ver también como el mundo en donde ahora una variable más, repito, donde tenemos que incluirlo y verlo como en positivo y darle una oportunidad a los jóvenes. Psicológicamente, yo creo que un discurso apocalíptico no nos ayuda a construir futuros. Tenemos que construir futuros a partir de integrar esto como una oportunidad de vida. Cuando hablamos de innovación, tenemos que incluir la variable ambiental. Cuando hablamos de oportunidades, tenemos que incluir esto para poder motivar a las mentes a que piensen en soluciones. Como humanidad hemos tenido grandes problemas en muchos momentos históricos y culturalmente algunas veces hemos salido y otros no. Pero yo lo vería como cambiarlo hacia allá. Como digo, los problemas se van a exacerbar. Pero entonces veámoslo en positivo. Gracias, Radalich. Sí, es que las civilizaciones colapsan. Entonces, realmente el problema es que la humanidad puede llegar a desaparecer por esto. Pero no el planeta puede tener su propio equilibrio, encontrar otro equilibrio, etc. Entonces, lo que tenemos enfrente es la posibilidad de dar un futuro a las nuevas generaciones, dar un futuro a las otras especies, y tenemos que empezarlo a hacer ya. Porque si nos tardamos demasiado ya puede que no haya tiempo. Entonces, imagínense los 10 millones de personas y sobre todo jóvenes que marcharon ahora en septiembre en esa tercera huelga climática, la decepción, la desconfianza que pueden tener hacia distintas generaciones, los más grandes, como ellos dicen, o los adultos, si no actuamos. Entonces puede haber un quiebre generacional muy fuerte, puede haber conflictos, claro, nacionales de seguridad, etcétera, pero también personales, entre familia, en los mismos comunitarios, etcétera. Entonces, realmente lo que está en juego es la humanidad, la paz, la convivencia dentro de nuestras mismas sociedades. Por eso el cambio climático es un problema muy social, es decir, es natural, pero lo que está en juego es nuestra propia civilización y las sociedades. Claro. Por eso hay que actuar y hay que actuar todos. Y, por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo que en el tema del cambio cultural, entonces la educación, y como trabajo el tema de emociones también desde la sociología, una de las cuestiones es cambiar nuestra relación con la naturaleza. En pensar, por ejemplo, a de verdad sentir ese dolor cuando una de las muchas especies que desaparece todos los días se va. En lugar de, digamos, sentir felicidad por, qué sé yo, el último vestido o coche que nos hemos podido comprar, sentir felicidad cuando hemos podido lograr reforestar de manera exitosa y dar la posibilidad a una comunidad de vivir en su espacio sin tener que emigrar y además con una buena relación con el medio ambiente. Eso es un cambio cultural. El cambio cultural, entre otras cosas, es también un cambio en lo que llamamos en sociología de las reglas del sentir. En esta cuestión que podemos ser felices de una manera diferente. Podemos ser felices porque los demás son felices. Podemos ser felices porque hay menos desigualdad y menos pobreza. Podemos ser felices teniendo menos a nivel económico, pero teniendo más a nivel humano. Y ahí es donde el cambio climático nos está poniendo desafíos éticos, humanistas, diría casi, además que sociales. Entonces, es una parte que se ha trabajado, digamos, de manera minoritaria, que no está reportado ni en los informes ni en los reportes, en realidad, oficiales, y que es una parte que tenemos que trabajar todos juntos, en todos los niveles, desde lo micro, lo individual, a lo macro, los estados, hasta la educación, la academia, por cierto, la ciencia, que tiene un papel muy importante, claramente, pero también todos los sectores de la población y todos los sectores, digamos, productivos. Claro.
Claro, pues muy interesante esto que nos comentas. Quiero regresar a hablar contigo también sobre la salud mental que está provocando todo esto que estamos viviendo, que también está teniendo ya repercusiones. Pero antes me gustaría escucharte, por favor, Rosalía. Sí, desde el punto de vista jurídico, ¿qué es lo que se está comprometiendo por nuestros derechos humanos? De hecho, el cambio climático afecta a todos y absolutamente todos nuestros derechos, empezando por el derecho a la vida, el derecho al medio ambiente sano, el derecho a la alimentación, el derecho al agua, el derecho a incluso la libertad de movimiento, o sea, transgrede absolutamente a todos nuestros derechos humanos. Sin embargo, efectivamente, estamos a tiempo, todavía estamos a tiempo, tenemos que verlo como una oportunidad de acción. Jurídicamente podemos hacer muchas cosas, de hecho ya se empieza a hablar justamente de los derechos de la naturaleza, de hecho todo esto viene del régimen jurídico de Ecuador, por ejemplo, y aquí tenemos que empezar a retomarlo, ¿no? Entonces, jurídicamente tenemos oportunidades para cambiar el sistema, justamente para incursionar esto y para proteger nuestros derechos humanos. Tenemos que ver esas oportunidades, tenemos que cambiar los sistemas jurídicos en todos los sentidos, ya empezamos a hablar incluso de comercio de emisiones, que antes era impensable y tiene toda su regulación jurídica, pero es para poner límites de emisiones a las empresas. Tenemos oportunidades de acción. Podemos hacer mil cosas jurídicamente, tenemos que proteger nuestros derechos. Por otro lado, ya hay más ciencia, hay más tecnología, hay más información, tenemos que aprovecharlo, sin embargo, tomando en cuenta que la ciencia tampoco nos va a resolver todo. Claro. O sea, tenemos que ir de la mano, pero no va a ser como la panacea que nos va a resolver el problema. Tenemos que ser participativos, aprovechar todo este boom tecnológico, y son oportunidades de que ya vimos que hay un problema, ya no estamos en esta etapa de inocencia ambiental que yo comentaba, ya vimos que hay un impacto, entonces hay que actuar al respecto. Hay muchas acciones de mitigación, hay muchas acciones para la adaptación en diversos sectores, ya tienes en bosques, en agricultura, en agua, se está trabajando mucho sobre esto. Sí. En México tenemos a muchos especialistas, profesionales muy capacitados, nos estamos contribuyendo todos, porque esto es un trabajo multidisciplinario y transdisciplinario, no nada más es una cosa de abogados, no nada más es una cosa de sociólogos, de relaciones internacionales, de politólogos, es de todos. Necesitamos al arquitecto, al economista, al ingeniero, al biólogo, a los de ciencias duras, a los de ciencias sociales, todos, y entre todos, desde la academia, sí se están generando muchas cosas para intentar hacer frente a este problema. Entonces, veámoslos como una oportunidad. Claro. Pero jurídicamente sí me quedo con el tema de que se está poniendo en jaque nuestros derechos humanos. Claro. Sí. Y que las próximas generaciones sin duda van a también traducir todo esto que acabas de comentar. A ellos les va a caer esta responsabilidad de transformar. Sí, adelante, por favor. Exactamente, creo que esa es la inspiración, ¿no? Pensar en las generaciones que vienen. Y ahí también viene el reto, porque la toma de decisiones normalmente es de un periodo determinado, o sea, los gobiernos duran poco tiempo y el problema requiere una visión de mediano o largo plazo. Entonces, digamos, en el caso de este país son 6 años, en otros países pueden ser 8 años, y la decisión pues, se toma con un horizonte de 6 años a lo mucho. Entonces, creo que eso es un reto y es una responsabilidad de quienes están tomando decisiones en pensar en las generaciones que vienen. Y creo que también tenemos una oportunidad importante ya el próximo año, que de hecho es cuando entra en vigor el Acuerdo de París, el 2020 famoso, donde ya empiezan las acciones a ser, digamos, jurídicamente vinculantes y se está exhortando a los países, porque ahorita hay una brecha, lo que está en la mesa para reducir emisiones y lo que en realidad se necesita, y es grande esa brecha, es el emissions gap que dicen en inglés. Bueno, el reto el próximo año es que todos los países entiendan este mensaje y pongan de su parte para subir el nivel de ambición en cuanto a su esfuerzo por reducir el problema a nivel global. Entonces, 2020 es una gran oportunidad y también desde el punto de vista político es una gran oportunidad porque quien tome esa bandera, pues sin duda lo vemos aquí, los medios de comunicación ya están metiéndose en estas discusiones. Entonces, eso creo que tenemos que tomarlo en cuenta y de la mano va robustecer sistemas jurídicos, trabajar en educación, todo siempre va y digo, desde la sociedad civil lo estamos trabajando desde hace tiempo, pero necesitamos ese empuje político. Claro. Y el cambio climático y su combate no está peleado con la erradicación de la pobreza, no está peleado con cuestiones sociales, no está peleado con el crecimiento económico. Y hay mucho trabajo, muchos estudios que nos justifican hacia dónde podemos llevar las cosas de acuerdo a las realidades de cada país. Claro, dejas muy claro, Andrés, que es una tarea de todos, en todos los niveles y en todo momento. Llegamos al final de nuestro programa, pero antes, si me lo permites, en 1 o 2 minutitos,
Aliche, hablarnos sobre este concepto que comentaste, la salud mental, ¿qué está provocando? Ya está teniendo secuelas importantes. Sí, la Asociación Americana de Psicología ya lleva publicando 2 informes sobre cambio climático y salud mental, y está demostrado que está teniendo impacto tanto en los científicos. En Estados Unidos parece que el 30% de los científicos que trabajan en cambio climático van a terapia para manejar justamente las emociones que genera el manejo de ciertos datos. Pero también la población, y una de las, digamos, causas de la no respuesta a veces está justamente ahí en las emociones incómodas como impotencia, culpa, miedo, ansiedad que genera el cambio climático. Es muy natural y muy humano mirar al otro lado cuando algo nos espanta. Es por eso que tenemos que unirnos y colectivamente responder, manejar esas emociones, encontrar la esperanza que, por ejemplo, está en esos jóvenes que están en la calle, pero también la esperanza que está en las soluciones que podemos construir desde distintos lugares como la academia, etcétera. Y ahí es donde podemos manejar colectivamente esas emociones que nos hacen mirar al otro lado para enfrentar el problema. ¿Puedo hacer un anuncio rapidísimo? Rapidísimo, tienes 5 segundos. Exacto. Que visiten, tenemos una plataforma de divulgación que se llama el Cambio Climático de Frente.unec.gov.mx y está dirigida a jóvenes, a pequeños empresarios y al sector, al público en general, para cómo entender el cambio climático si vives en la ciudad, si vives en el campo y todo. Muy bien, ¿puedes repetir rapidísimo? El Cambio Climático de Frente.unec.gov.mx y la página de país cambioclimático.gov.mx, que la idea es mostrar todo lo que estamos haciendo como país en el tema. Muy bien. Pues muy interesante, gracias, muchísimas gracias, Rodrigo, Aliche, gracias Rosalía, gracias Andrés nuevamente por acompañarnos. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en esta nueva emisión de #Polémica en redes. Gracias también a Capital 21 por su colaboración y hacer posible la realización de este programa. Un fuerte abrazo también a toda la audiencia que nos sigue por este esplendoroso canal. Gracias, yo soy Omar Cepeda Castro. Nos vemos en la próxima emisión.